20, versículos 8 al 11. Y nos encomendamos en las amorosas manos de nuestro Padre, suplicando que por su Espíritu Santo recibamos la claridad, la iluminación de la palabra. Amén. Luz, lámpara, es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Éxodo 28. Dice el Señor en su palabra: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Bueno, después de casi ya 2 meses, no, mes y medio, retornamos a nuestra serie de enseñanzas sobre la ley moral de Dios, en el 4º mandamiento. Y para comenzar, vamos a hacer un resumen de lo visto. Pues, en primer lugar, para reubicarnos, como para volver al tema, porque tuvimos un receso muy largo. El día del Señor de diciembre, las vacaciones, el día del Señor de enero, todo el día completo del Señor de enero. Entonces nos salimos del tema, vamos a reubicarlo, vamos a hacer un pequeño recorderis. Pero también, por amor a nuestros hermanos que nos visitan hoy, y que algunos de ellos van a estar con nosotros, pero otros hoy vienen solamente de visita. Entonces vamos a ponerlos en contexto, por amor a ellos vamos a hacer ese repaso. Entonces hemos venido estudiando la ley moral de Dios y su vigencia para la iglesia en el siglo XXI. Y hemos venido estudiando más o menos mes a mes cada uno de los mandamientos. Ya vimos una introducción bastante amplia a los 10 mandamientos. Luego el hermano Mauricio nos fue llevando por los 3 primeros mandamientos y entramos en el 4º mandamiento, del cual hoy tenemos el 6º sermón. Vamos a hacer un repaso de qué hemos visto en el 4º mandamiento. En el primer sermón de nuestra serie, basado en Génesis capítulo 2, versículos 2 al 4, vimos el mandamiento de guardar el día del Señor desde la perspectiva divina de que es un diseño perfecto de Dios para el hombre creado. Es decir, Dios diseñó al hombre y lo diseñó con el día de reposo, porque Él vio que el hombre necesitaría reposo. Un ciclo de 6 días de trabajo por un día de reposo. Pero también vimos en esa época, en ese sermón, que el día de reposo fue para Adán, ¿qué día? Para el Señor fue ¿qué día? 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo el Señor descansó, el Señor reposó de la obra creativa. Él no dejó de trabajar, sigue trabajando. El Señor Jesucristo dice: yo trabajo y mi Padre aún trabaja. Pero Él descansa de la obra creativa. Fue el 7º día de la creación para Dios. ¿Y para el hombre qué día fue? El primer día. O sea que Dios creó al hombre para vivir ¿en qué? En su reposo. Para que el hombre viviera en fiesta, en reposo. Ayer en la enseñanza de la alborada lo vimos un poquito más profundo. Entonces, les invito, o sea, esta es una invitación. Cada 15 días, o sea, del próximo sábado, de este sábado, en 8 días, tendremos nuevamente la alborada de 6 a 8 de la mañana. Muy linda. Pidan testimonios de los que estuvieron ayer y verán lo bueno que nos fue. Entonces en ese sermón vimos el diseño perfecto de Dios. Dios divide el tiempo de la semana en 2 periodos. El primero de 6 días, Dios se lo da al hombre para hacer toda su obra, y el segundo día, y el segundo es el día de reposo. Es un día consagrado al Señor para su gloria. En el segundo sermón
vimos el día de reposo anunciado desde el Antiguo Testamento, certificado por Dios en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Esa vez vimos la vigencia del día de reposo para el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento. Ese día vimos su vigencia, su requisito y su promesa. En el tercer sermón meditamos en la intención de Dios al darnos el mandamiento. Su enunciado, la intención, comunión, restauración y reposo. En el cuarto sermón meditamos en la perspectiva del mandamiento. Su enunciado, cómo debemos ver el mandamiento. Su enunciado, su forma de cumplimiento y su causa. Y en el quinto sermón observamos el contenido del mandamiento. ¿Qué contiene ese mandamiento? Es un día conmemorativo, es un día de reposo y es un día de adoración. Eso es lo que hasta el momento hemos visto. En 10 minutos, en 7 minutos, hacemos una síntesis de 4 horas de predicación. Como conclusión a lo que hemos visto, debemos considerar que el día de reposo es un principio de Dios. Un principio. Dios no se mueve por valores. Muchas veces tomamos las leyes de Dios como valores. No matarás, un valor moral. No, no es un valor moral. Es un principio moral. Es un principio de Dios. Entonces, debemos considerar que el día de reposo es un principio de Dios y no solamente para el hombre, sino para su creación. Porque allí en el mandamiento hemos visto que descansa el hombre, pero también tiene que descansar su esposa, sus hijos, su hacienda, su ganado, sus empleados, sus esclavos, sus maquinarias. Y descansa la tierra del fatigoso trabajo del hombre. También debemos considerar que es un mandamiento de Dios en su santa ley. No es optativo, no es opcional. Si quieres lo cumples, si lo quieres no lo cumples. No, Señor. El Señor le dice a Moisés: estas son las leyes y mandamientos que le doy a mi pueblo. Y el Señor en el Sermón del Monte reafirma esas leyes. Y en el Nuevo Testamento reafirma esas leyes. Y luego los apóstoles reafirman esas leyes. ¿Y cómo las reafirma? El que me ama cumple mis mandamientos. El que ama a Dios cumple los mandamientos. Y esta es la ley de Dios. Y en esto se cumple la ley de Dios, dice el apóstol Pablo, dice el Señor Jesús, dice Pedro, dice Juan. Estos son los mandamientos del Señor. Esto nos habla de la vigencia del mandamiento. Esto nos habla de que es ley de Dios, no es optativo. Pero también debemos reconocer que aunque es un mandamiento, no es opresivo, no es una talanquera para tu vida. Recordamos que les he hablado varias veces que muchas personas dicen: ¿y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? No, de eso no se trata el día del Señor. Esa no es la honra del Señor. No es qué es lo que hay que hacer y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y que si yo como está bien, que si no como está mal. No se trata de eso. Ahí nos remitimos a Efesios capítulo 5, versículo 11. Procurando en todo agradar al Señor. Que tengamos un corazón para agradar al Señor. A pesar de que es un mandato, no es opresivo, sino que en ese mandamiento se demuestra el carácter de Dios, un carácter de amor, un carácter de protección, de cuidado para el ser humano y para la creación. Es el amor de Dios, es la santidad de Dios, es el carácter de Dios, es la justicia de Dios. Allí está Dios plasmado en su santa ley. Entonces, eso es lo que debemos concluir. En la enseñanza de hoy vamos a contemplar la confirmación que el Señor Jesucristo le da al día de reposo.
¿Qué lineamiento le dio Dios el Hijo al día de reposo? Y vamos a verlo en Lucas capítulo 4, versículo 16. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16. Esto dice el Señor. Bueno, vamos a ir desde el 14, lo pongo en contexto. El Señor Jesús es tentado, baja las aguas bautismales y viene, baja del monte y dice, versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y ¿qué? Todos lo admiraban. ¿Cuál debe ser la causa de nuestra admiración? Jesús. No el templo, Jesús. No me había dado cuenta de eso. Fue a Nazaret, donde ¿qué? Se había criado. Y un sábado entró, ¿a dónde? En la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito. Bueno, ¿qué pasó? El Señor Jesús fue a las aguas bautismales, fue lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús, después de ir a las aguas bautismales, tuvo que enfrentar la tentación del diablo. Y él baja en el poder del Espíritu a Galilea, después de haber vencido al enemigo, de haber vencido la tentación, baja en el poder del Espíritu a Galilea, en donde él se había criado. Y entró a la sinagoga como era su costumbre. En la sinagoga lo conocían. Él guardaba todos los sábados. Algunas personas corridas que nunca han leído la Biblia dicen, no, es que Jesús, después de los 12 años, cuando sucedió aquí historia en el templo con los maestros del templo, él se fue al Tíbet a recibir las energías y no sé qué, y volvió después del Tíbet para desarrollar su ministerio. ¿En dónde estuvo Jesús entre los 12 años y los 30 años? No dice la Biblia. Sí dice la Biblia. Aquí lo vemos. Aquí dice claramente que era la costumbre del Señor Jesús ir a la sinagoga. Y era tan la costumbre del Señor Jesús de ir a la sinagoga que le entregaron el rollo, que le entregaron el libro. ¿Cuál libro? El libro de Isaías. Entonces, ¿cómo es eso de que le entregaron el libro? Es lo que sucede aquí en nuestra iglesia. Nosotros estamos haciendo algo bíblico. Cada domingo delegamos a un hermano que lea las Escrituras. ¿Qué criterio tenemos para delegar a nuestros hermanos para que lean las Escrituras? Que son conocidos en la iglesia. Yo no le voy a decir, por ejemplo, al hermano Santiago, hermano Santiago, de hoy en 8 días lees 1 Timoteo capítulo 2. ¿Por qué no se lo voy a decir? Porque yo no sé si él va a venir. Yo no sé si él lo van a asignar a esta iglesia o lo van a asignar a otra iglesia. Yo no sé. ¿A quién le delegamos? A hermanos que son constantes, fieles. Juan David, Salomón, el hermano Alex, Mauricio, el pastor, los hermanos que ya llevamos un tiempo en la iglesia y que tenemos una constancia. Si tú quieres ser lector de la Biblia en la iglesia, eso es un honor. Y si quieres serlo, debes ser fiel para poderte programar y decir, bueno, este hermano ya lo podemos poner. Yo generalmente les pregunto, ¿te gustaría leer la Biblia? Bueno, eso pasó con el Señor Jesús. En la sinagoga, aquí somos muy laxos, en la sinagoga eran muy estrictos. La sinagoga llevaba su registro de membresía por escrito. Y solo los miembros varones podían leer las Escrituras. Y la liturgia se hacía al comienzo del año, que no es enero para los judíos, sino el mes de la Pascua. Entonces, al comienzo del año, los maestros, los encargados de la sinagoga, hacían el listado para todo el año de qué libro, de qué texto tenía que leer el miembro. Y ese día, justico ese día, llegó el Señor Jesús y a él le correspondía, porque desde el principio de año le habían otorgado
¿Y por qué le habían otorgado desde el principio de año? Porque él era miembro de esa sinagoga. Porque él acostumbraba a guardar el día del Señor el sábado. Explicado este asunto, vamos a pasar a Lucas capítulo 6, versículos 6 al 9. Lucas capítulo 6. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros: voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que le rodeaban y le dijo al hombre: extiende la mano. Y así lo hizo y la mano quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podían hacer contra Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿A dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Cumpliendo el día del Señor. Cumpliendo el Shabbat judío. ¿Sí? Ahora, era miembro de esa sinagoga. ¿Por qué? Porque se le permitió hablar públicamente. En la sinagoga no habla cualquiera. Tenía que ser un maestro calificado y reconocido. Y él era reconocido y fiel asistente a la sinagoga. Y además de eso, se paró enfrente de todos y dio la orden a aquel hombre de la mano seca para que levantara la mano. Y además de eso, los judíos ya le habían echado el ojo. Ya sabían a dónde encontrarlo. Era costumbre del Señor Jesús ir a la sinagoga. Igual vemos en capítulo 13, versículos 10 al 16 de Lucas. 10 al 16. Vamos al 10. Un sábado Jesús estaba ¿dónde? En una sinagoga. ¿Haciendo qué? Enseñando. Porque era costumbre de Jesús. Cuando él no estaba en la sinagoga en donde se había criado, él iba a una sinagoga en donde estuviera. ¿Por qué? Porque guardaba el día del Señor. ¿Lo podemos comparar con nuestro tiempo? Este mandamiento ha sido uno de los más refutados en los tiempos modernos. Muchos sectores aún de la iglesia cristiana, de la reforma, aún de las iglesias ortodoxas, consideran que el mandamiento no está vigente. Aseguran que este mandamiento no lo confirmó el Señor Jesús. Recordamos que este mandamiento no está en el Sermón del Monte y el Señor Jesús no lo confirmó como mandamiento. Pero veamos el sustento bíblico en el cual el Señor Jesús sí lo confirma. En primer lugar, el guardar el cuarto mandamiento era costumbre en Israel de los tiempos de Jesús. Y por supuesto que Jesús lo cumplió perfectamente. Él no violó la ley. Era ley que tenía que estar guardando el día del Señor y que tenía que ir a la sinagoga. Entonces, él no violó la ley. Cumplió el cuarto mandamiento. Es más aún, ¿cuándo fue que resucitó el Señor Jesús? ¿Cómo? El primer día de la semana. ¿Cuándo fue que fue crucificado el Señor Jesús? El quinto día de la semana. Perdón, el sexto día de la semana. ¿Por qué el Señor Jesús no resucitó el sábado? En cumplimiento a la ley. En cumplimiento a la ley. Él esperó el primer día de la semana. Ahora, es una parte, no solamente el cumplimiento a la ley, sino al nuevo orden para su iglesia. El asunto de que Jesús guardó el día de reposo nos debe llevar a meditar que por el solo hecho de que Él lo guardó, nosotros debemos guardarlo. En la misma forma como Él lo guardó, nosotros debemos guardarlo. ¿Por qué?
porque nosotros somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es un cristiano? Uno que sigue a Cristo, uno que sigue el modelo de Cristo, uno que es discípulo de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Uno que hace lo que hace su maestro. Un alumno aprende lo que su profesor le enseña, la teoría. Un discípulo aprende la vivencia de su maestro. Nosotros no somos alumnos de Jesús. Nosotros no somos alumnos de Biblia. Nosotros somos discípulos del Señor. Hacemos lo que Él hace. Lo seguimos para donde Él va. Él asistió el día del Señor, el día Shabbat, asistía a la sinagoga. El creyente debe guardar el Shabbat cristiano y asistir a la iglesia. La Biblia lo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y se reunían todos los días en el templo y en las casas. Ahora, en el tiempo del Señor Jesús había un terrible problema. Los judíos habían convertido el día del Señor como una terrible carga. Era algo oneroso, algo difícil, y habían puesto una serie de normas, de leyes. Tú puedes caminar la distancia de un estadio o un tiro de piedra. Mientras tú camines un tiro de piedra, es lo permitido para el día del Señor. Pero si caminas un paso arriba del tiro de piedra, vas a incumplir el día del Señor y serás proscrito. Y es pecado y tienes que pagar. Y así tenían una serie de normas. No podían recoger los huevos de la gallina, no podían hacer un poco de cosas, porque era pecado. Habían impuesto leyes. Y el Señor Jesús fue varias veces confrontado, porque según los religiosos de la época, estaba violando la ley. Sin embargo, Él les demostró que no había incumplimiento de la ley, ni que estaba derogando el mandamiento. Lo que hizo fue evidenciarlos que ellos se habían vuelto unos extremistas, legalistas respecto del cumplimiento. Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Marcos 2, 23 al 28. Dice así el Señor: un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos. Yo cambiaría aquí, de pronto lo voy a investigar. Lo inquirieron. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer el sábado? Él les contestó: nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios. ¿Ustedes saben cómo era el asunto de los panes consagrados a Dios? Eran 12 panes representando las 12 tribus, los panes de la proposición, y se capeaban cada semana el Shabbat. Y David fue un Shabbat y pidió al sacerdote Abiatar: dame los panes en nombre del Señor. Eso hubiera sido una violación del Shabbat, pero como era David, no fue violación del Shabbat. Y dice allí: entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es ¿qué? Señor, dueño, amo, patrón, incluso del día de reposo. ¿Quién manda el día de reposo? ¿Verdad? ¿Verdad que el Señor le manda el día de reposo? Él es el Señor en el día de reposo. Eso es lo que está diciendo la ley. Él es el Señor del día de reposo. Tú no eres el Señor del día de reposo. Tú eres Señor de lunes a sábado.
del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día. Pero del séptimo día no. El Señor del séptimo día se llama Jesús. Además, como lo vamos a ver luego, el día de reposo habla de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el reposo de Dios. ¿Cómo así que Él es el reposo de Dios? Sí. ¿Recuerdan que Dios trabajó 6 días y el séptimo reposó? ¿De qué reposó? Lo hablamos en el primer sermón. De su obra creadora. Pero ¿qué sucede? El hombre cae en pecado. Y entonces Dios comienza una segunda obra. ¿Cómo se llama? La obra redentora o la obra redentiva. Entonces, desde entonces el Señor Dios trabaja. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan. ¿Hasta cuándo trabajan? Hasta que vino el reposo de Dios. ¿Quién dio la redención? Jesús. Ahora el Espíritu Santo trabaja hasta que se logre el pleno reposo de Dios, la segunda venida de Cristo, el juicio final y la gloria eterna de Dios. Dios habitando en medio de su pueblo. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y ahí está todo el reposo de Dios. Todo apunta a Cristo, que es el reposo de Dios. Cristo da el reposo de Dios porque logra la redención. Pero también Cristo le da el reposo al hombre, porque cuando éramos esclavos del mundo, vivíamos bajo el pecado, nuestra vida era zozobra, pero Cristo viene a nuestra vida y entramos en el reposo de Dios. Pero aún en esta tierra, siendo cristianos, sufrimos el dolor diario. Cada día trae su propia trama. Pero todos esperamos llegar al reposo de Dios. ¿Cuál es el reposo de Dios? Cristo, en la eternidad. Nuestra unión conyugal y eterna con Cristo. Solo aquel día tendremos un verdadero reposo. Aquel día no habrá ni llanto, ni dolor, ni necesidad, ni luz de día, ni luz de noche, porque Él será nuestra lumbrera. Él será nuestra absoluta sanidad, nuestro absoluto gozo. No tendremos necesidad de nada. Y cuando uno no tiene necesidad de nada, ¿cómo está? En reposo. El día de reposo apunta al Señor. ¿Y quién es el Señor del día de reposo? ¿A quién tenemos que mirar como el Señor del día de reposo? A Jesús. Jesús refuta la acusación de los judíos, llevándolos a la creación. Versículo 27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El hombre no puede ser esclavo del sábado. El hombre no puede ser esclavo del día del Señor. El día del Señor no determina qué es lo que debemos hacer. ¿Quién determina lo que debemos hacer? Cristo determina lo que debemos hacer. El Señor Jesucristo refuta la acusación llevándonos a la creación. El mandamiento no surgió en la promulgación de la ley, sino en la creación. Y muy al contrario de refutar el mandamiento, Él lo certifica. En primer lugar, guardándolo como día santo para adoración al Señor. Pero también glorificando al Señor, haciendo toda clase de bien. Cristo es el Señor del día de reposo. ¿A qué conclusión hemos de llegar? Después de haber escuchado esta enseñanza, ¿es suficiente para ti el ejemplo de Cristo? ¿Es Él tu Señor para gobernar sobre ti en el día suyo que es el Shabbat cristiano? De hoy en 8 días, Dios mediante, miraremos eso. ¿Qué diferencia hay entre el sábado, Shabbat, domingo, día de reposo, día del Señor? Porque ahí hay una gran confusión. Y hay muchas acusaciones y muchas contrariedades, aún entre hermanos.
Pero por ahora debemos llegar a conclusión. El día del Señor es día del Señor porque Él es tu Señor, o Él es tu Señor para que tú guardes el día del Señor, el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y esta es una exhortación para que nosotros guardemos el día del Señor. ¿Por qué hemos de guardar el día del Señor? Porque Él es el Señor del día del Señor. ¿Por qué más debemos guardar el día del Señor? Porque Él es nuestro ejemplo y lo guardó. Por solo el hecho de que Él lo manda, que Él es nuestro ejemplo y de que Él es el Señor, nosotros debemos guardar santo el día del Señor. ¿Crees que guardar el día de reposo es un mandamiento de Dios vigente? ¿Crees que debe cambiar tu manera de pensar y tu actitud en frente al día de reposo? Hay muchos hermanos que, siendo hermanos, habiendo escuchado la doctrina ortodoxa, se resisten a guardar el día del Señor. No tienen el día del Señor como santo y quieren hacer el día del Señor lo que quieren. Si quieren van a la iglesia, si no quieren no van a la iglesia. No, el Señor va a la iglesia. El día del Señor no es para ir a Cofama, a los osos o a los tamarindos, nada. No es el día de mercar en de uno, macro, no es el día de mecánico del carro. No es el día de salir temprano, montar en bicicleta y contemplar el panorama. Hacer deporte, fitness. No. Esas son tus obras. El día del Señor es la obra del Señor. ¿Y qué hacía el Señor como obra el día del Señor? Ir a la sinagoga. En nuestro caso, ir a la iglesia. También vamos a ver esa diferencia. Sinagoga, iglesia, templo. Solamente el hecho de que Cristo lo haya hecho y de que Él lo mande y de que Él diga que Él es el Señor de ese día nos conmina a obedecerlo, nos conmina a recibir como gracia, porque recuerden, ya lo vimos, es una gracia, es un regalo del Señor, el día del Señor. Pero nosotros, el Señor nos da el regalo. Mira, hijo, te doy todo el día sal, el chapar para ti, te doy todo el día reposo. Y yo le digo, no, Señor, yo no lo quiero. Yo me voy a ir a hacer lo que a mí me gusta. No quiero reposo, quiero más cansancio de mis obras. Solo el hecho de que Cristo lo mande es ya un deber para nosotros los cristianos obedecerlo. No solamente lo que Él manda, sino como Él lo manda. Amén. Que nuestra manera de pensar cambie, que haya arrepentimiento en este aspecto. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque en tu gracia y en tu misericordia nos enseñas tu santa ley, porque somos el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios es su santa ley. No podemos decir que somos pueblo de Dios si no vamos a vivir bajo el gobierno, bajo la santa ley moral de Dios. Asístenos, Señor, para comprender estas maravillas de tu gloria. Asístenos para poder comprender que si tú lo hiciste, nosotros somos llamados a hacerlo. Pero no por obligación, no por deber, no por cumplimiento, sino por gracia. Porque es un regalo tuyo para nosotros. Como lo hablábamos en el sermón anterior, en el sermón del quinto sermón de esta. Es un regalo, que aprendamos a recibir el regalo y a vivir ese regalo. Señor, nos disponemos en tus manos de amor, que tu Espíritu Santo haga la obra santificadora de que en nuestro corazón esté el deseo de guardar el día del Señor, para la gloria del Señor, en la alabanza al Señor, en el deleite en el Señor y en el descanso en el Señor. A ti la gloria, el honor y la alabanza en tu iglesia Ríos de Gracia por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos.